Muy buenos días. El día de hoy nos acompaña en este podcast la licenciada Fiorella Rodríguez Valdí, defensora pública del primer circuito judicial de San José en materia de pensiones alimentarias, para una entrevista que sea insumo del curso Litigio de Familia y Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública en Formación Inicial. Nos colaborará indicándonos cuáles son los elementos importantes cuando se realiza un interrogatorio a una persona como testigo en una declaración de partes, qué habilidades tiene que tener una persona defensora pública cuando realiza un interrogatorio, cuál debe ser la actuación de la persona defensora pública en una audiencia de conciliación, recomendaciones claves que daría para un alegato y conclusiones y además cómo debe ser presentado un recurso en una audiencia de forma oral por parte de una persona defensora pública. Y por último, ¿qué debe entenderse como un agravio que debe presentarse en un recurso? Estas son las preguntas que la licenciada Fiorella nos ayudará a evacuar y que sean insumo de capacitación para las personas defensoras públicas. Con relación a la pregunta 4, bueno, tenemos que tener presente, digamos, el testigo a favor de quién o en contra de quién va, si es los que nosotros aportamos o los que han aportado la otra parte. Obviamente, pues lo idóneo dentro de todo el proceso es tener un pleno conocimiento eh, sobre la presunción de lo que conocen esas personas, ¿verdad? Si en realidad son reales conocedores en tiempo real de la situación del proceso en sí que se está valorando, tener conocimiento también si existe parentesco entre esas personas, si es hermano del demandado, si es hermana de la actora, si es la suegra, si es la pareja actual, toda esta serie de elementos que inclusive también de alguna manera influyen de forma emocional con lo que eventualmente también la persona venga a relatar, esa motivación que va a tener a lo largo de su testimonio, ¿verdad? Con relación claramente a los hechos que están tratando de esclarecerse, pero es importantísimo, digamos, en esto tener claro, por ejemplo, si existe amistad, enemistad, o es una persona que a uno le dice, no, no, ella en realidad em, es una persona muy neutral, ella sí considero que lo que viene a decir es la verdad, o no conoce nada, o sí lo conoce todo, en realidad nunca me ha querido, ¿verdad? O sea, y sobre todo también es importantísimo, como repito, la actualización también de los hechos, ¿verdad? Que ellos tengan este conocimiento pleno pero actual. Porque a veces les preguntan y dicen, ah, no, yo sí hace un año lo dejé de ver, ¿verdad? Entonces, tener alrededor de todo el interrogatorio que uno pretende hacer, ¿verdad? Y tener claras que esas preguntas pues deben de ser, este, dentro de la medida lo más sencillas, ser claras, ser precisas, ser directas, tratar de hacerlas con rapidez, ¿verdad? Pero con precaución, que no sean sugestivas, ¿verdad? Eh, en la medida de lo posible, pues uno busca también esa idoneidad, ¿verdad? De que efectivamente ese testigo que uno ofrece tenga real y pleno conocimiento y de los hechos, pero de manera actual. Y en la medida de lo posible, pues sí, es de mucha importancia tener un conocimiento de algún rango por medio de la parte que uno representa con relación a ese testigo que ofreció la parte contraria para tener de alguna manera digamos, control eventual de lo que esa persona pueda o vaya a decir, ¿verdad? Que entonces es importante que uno pueda medir toda esa serie de elementos. Bueno, con relación a la pregunta 5, ¿qué elementos considera relevantes en la realización del interrogatorio en declaración de partes? Bueno, en este caso, mm, realmente hay que valorar la idoneidad de ofrecer esa prueba, ¿verdad? Yo diría que en casos muy puntuales, em, que tenemos que tener presente que efectivamente esa prueba se va a llevar a cabo bajo juramento. Entonces,
En principio, se debe conocer claramente si esa persona a la cual se le va a interrogar sobre esos hechos ajenos, hechos que en principio le constan a sus sentidos, ¿verdad? Hechos de terceros, él realmente tiene conocimiento amplio de lo que uno efectivamente quiere comprobar dentro del proceso, ¿verdad? Que uno ha elaborado es un documento en el cual uno viene a consultarle a esa persona efectivamente si efectivamente le consta tal o cual otra cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener presente eso, que la persona está bajo juramento. Ahora, si no tenemos cómo eventualmente, si esta persona mintiera, no se apegara a la verdad, efectivamente poder demostrar que esa persona no dijo la verdad tal cual era y poder posteriormente, al menos en este caso con la ley actual, presentar prueba posterior indicando efectivamente se comprueba con tal y tal documentación que la persona no dijo verdad por esto y esto y esto. Entonces, en realidad es una prueba que uno debe de, como le digo, valorar realmente la idoneidad, porque como está bajo juramento, en principio, ¿verdad? Lo que él diga es cierto o se presume cierto hasta que eventualmente también el juez se le demuestre al juez lo contrario, ¿verdad? Pero entonces yo diría que básicamente es eso, es una prueba doble filo, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí hay que ser muy cauteloso al hacer un ofrecimiento y obviamente al hacer este interrogatorio. Con relación a la pregunta número 6, la habilidad o destreza que debe de tener la persona defensora pública para la realización de los interrogatorios. En este sentido, creo que básicamente la vamos adquiriendo con la práctica, pese a que tengamos algunas preguntas generales en esta materia. Tenemos que desarrollar a la hora de la audiencia y tratar de transmitir, digamos, confianza, sencillez, tratar de ser agradable, eh, tener dentro del interrogatorio, digamos, una lógica, eh, tener cierta velocidad y control dentro de las preguntas, aprovechar ante todo la oportunidad, porque repito que aunque tengamos tal vez un esquema de interrogatorio en este caso, a veces la persona que se está interrogando dice alguna cosa y nos sorprende y podemos irnos por ahí y efectivamente también lograr con esa oportunidad que nos abre esa puerta, lograr entrar por ahí y obtener una serie de información que es de importancia. Sin embargo, también dentro de este orden y esta secuencia que tratamos de probar los hechos y sustentar la demanda en sí, para ir hilando, digamos, esta serie de acontecimientos, también hay que tener el conocimiento y tener muy claro en qué momento tal vez ya no es necesario o podría ser perjudicial seguir contestando, ¿verdad? Generalmente siempre este interrogatorio tiene un clímax en el cual uno ya llega y en el punto específico nos dijeron lo que nos interesa, lo que el punto culminante ahí. Pero podría ser que más bien por un error de estrategia quisiéramos preguntar algo más y entonces más bien después todo se nos cae porque nos salen por otro lado. Entonces hay que tener ese punto clarísimo. En el momento que uno logra el objetivo, básicamente dejar hasta las preguntas hasta ese momento, para que efectivamente ya uno logra con esa conversación con la parte, tratar de hacerlo como una conversación, que la persona se sienta
este, como con esa confianza, que estamos casi en una charla de café, ¿verdad? Aunque es difícil cuando se está ante el juez y el juez tomando los apuntes y demás, pero sí es importante para mí, considero sobre todo tratar de lograr esa confianza con el testigo para que efectivamente le podamos sacar la mayor información posible. Pero entonces siempre logrando conversar con ellos de forma sencilla, ¿verdad? No con palabras que ellos no nos vayan a entender, sino este, sencillamente una conversación en la cual en algún momento llegamos al punto máximo que nos conteste efectivamente lo que nosotros necesitábamos como aporte final para sustentar los hechos. Bueno, esta pregunta 7, digamos, es una de las que más me apasiona, porque a mí me gusta mucho la etapa precisamente de la conciliación. Efectivamente, desde mi perspectiva, cuando yo llego a una conciliación, yo no me espero hasta que nos pasen a la audiencia, ¿verdad? Sino más bien desde el inicio, en la sala del juzgado, yo siempre llego y digo, sí, buenas tardes, don fulano, doña fulana, me presento, ¿cómo están? Mire, mucho gusto. Bueno, usted a mí, caballero, no me conoce, yo soy defensora pública. El día de hoy venimos a la audiencia de conciliación. La señora pidió la asesoría de la defensa pública, sin embargo, más que representarla a ella, yo lo que represento son los intereses de menor. Ojalá podamos aprovechar al máximo esta audiencia. Ya ahorita la señora jueza nos hace pasar. Ustedes inclusive me permitirían de una vez las cédulas para una vez que la muchacha nos llame indicarle que ya estamos por acá. Y también quería preguntarles si van a requerir comprobante de tiempo, ¿verdad? Esa es la introducción que yo llego desde el inicio. Ya cuando ingresamos a la audiencia, ya la señora jueza, pues entonces se presenta, hace la explicación también de a qué vienen a la audiencia, este, qué es lo que se pretende con la misma, que la idea es ver si pueden llegar a un acuerdo el día de hoy, de ser así, pues entonces tomar dicho acuerdo, establecer las fechas de pago, em, darles obviamente conocimiento de el número de cuenta en el Banco de Costa Rica, que los pagos tienen que ser quincenales o mensuales, que no pueden ser semanales, este, y la explicación que le hace la señora. Luego les pregunta que si han conversado, generalmente ellos dicen que no. Entonces, la señora jueza ya me da la palabra, la parte actora, pero siempre me la da a mí. Entonces, igualmente, yo siempre inicio diciéndole, le agradezco a las partes el haberse presentado el día de hoy. Efectivamente, como ha dicho la señora jueza, la idea es aprovechar el espacio que nos brinda el día de hoy la Administración de Justicia, ver la posibilidad de si ustedes pueden el día de hoy llegar a un acuerdo. La idea de esta audiencia, siempre lo he dicho, no es el perjudicar a nadie, sino más bien tratar de concientizar a las partes de a qué se reduce el monto alimentario, no maltratar tampoco al menor con montos que sean sumamente bajos. Em, con lo que se refiere a esta audiencia, a veces existen ofrecimientos por parte de la parte demandada que no pasan el filtro de la señora jueza y son montos sumamente bajos, ¿verdad? Entonces, cuando a veces hacen ese ofrecimiento, pues yo les explico y les digo, bueno, voy a sacar la calculadora para explicarles el ofrecimiento que usted hace de 60,000 colones, ¿verdad? Que se reduce a 2,000 colones diarios y si lo divide entre 5 tiempos alimentarios, sería apenas 400 pesos por tiempo alimentario. Vea que efectivamente eso no es un monto acorde, porque si la señora se limitara solo a dar otros 400 colones, con eso no se cubriría ni un desayuno, menos un almuerzo, tal vez una merienda y una picarita y un refresquillo. Pero la idea es este, em,
realmente que el niño se le puedan cubrir todas sus necesidades básicas. Y vea que este ejemplo yo se lo estoy dando únicamente con los 5 tiempos alimentarios, ¿verdad? Entonces hay que tener presente esto porque a veces se lleva error cuando se escucha que es pensión alimentaria, que es solo alimentos, pero no, son todas las necesidades básicas que requiere todo ser humano, nada más que se aplican a la edad de los menores, como son el techo, los servicios, la ropa, el calzado, la diversión, obviamente, la alimentación, la medicación, el transporte, ¿verdad? Entonces la idea es que ambos padres participen, no necesariamente un 50-50, porque sabemos que en muchos de los casos generalmente los caballeros son los que ganan un poquito más, entonces que sea una parte proporcional, digamos, con relación a lo que a sus ingresos o a lo que están ganando. Bueno, yo básicamente casi no tengo audiencias de fondo, porque yo creo que yo concilio más o menos en un 95%, tal vez más. Entonces, casi siempre, a como ingresan las demandas en ese mes, el juzgado en San José señala muy rápido, dentro de los 7 a los 10 días posteriores, prácticamente si las partes van, eh, salen con conciliación, ¿verdad? Entonces, como les digo, casi yo no tengo fondo. A veces cuando ya señalan para la audiencia de fondo, es en esa audiencia que ya llega la parte demandada y inclusive ahí es cuando conciliamos. Pero sí, en ese caso, en audiencias de conciliación, yo siempre les explico que más que representar la parte en este momento procesal, que es la conciliación, yo lo que vengo a representar son los intereses de menor. Y entonces hablo de manera general y les explico también que los depósitos únicamente se hagan en la cuenta judicial, que es la misma cuenta con el mismo número de expediente, que es de doble seguridad, tanto por si hay un embargo, los alimentos del menor van a estar ahí para cuando se necesiten, no pueden ser objeto de embargo, y que también de doble seguridad para el caballero en razón de que va a haber un récord por parte del juzgado en donde se va a establecer que él efectivamente pagó en tiempo, y si la señora tuviera una confusión que viene a firmar un apremio, pues le van a decir no señora, no a su apremio, porque en realidad el caballero se está en tiempo. Entonces yo creo que es muy importante precisamente llegar uno a esa conciliación, ¿verdad? No de manera frontal y agresiva, sino más bien darle precisamente también esa confianza a la parte demandada, ¿verdad? Que uno realmente es un mediador entre las partes, que uno le está explicando los pros, los contras, los beneficios, ¿verdad? De llegar a ese acuerdo. Y entonces, como les digo, yo he tenido muy buenos resultados, nunca he tenido, digamos, mayores problemas con las partes demandadas, sino todos han sido muy conscientes de los montos en los cuales finalmente se realiza y se llega a determinar el monto. También mediar, ¿verdad? En este sentido, mediar también en tratar de establecer un monto un poquito diferente al que una u otra parte plantean, y haciendo sobre todo acuerdos en el tiempo. Yo tengo muy buenos resultados con acuerdos en el tiempo, que a veces el señor dice, bueno, es que en este momento para mí es difícil, entonces yo le digo, bueno, ¿qué tal si para dentro de 6 meses usted puede hacer un aumento de 5.000 colones, y luego en los otros 6 meses otros 5.000 colones? Entonces a mí siempre la conciliación, me encanta ir a las conciliaciones y tratar de lograr que ambas partes puedan llegar a un buen acuerdo, sobre todo en beneficio del menor. Con relación a la pregunta 8, las recomendaciones para un correcto alegato en conclusiones. Bueno, aclarar, aquí en el primer circuito nosotros básicamente lo que llevamos son pensiones, ¿verdad? Entonces, digamos, esta etapa, pues
prácticamente no existe hasta el momento. Sin embargo, es claro, por ejemplo, que con relación a los alegatos en conclusiones, bueno, para definirlo sería, digamos, el discurso jurídico, ¿verdad? Que hacemos los profesionales en derecho, en donde relatamos básicamente una enunciación, digamos, de los hechos, ¿verdad? Eh, de la mano también con el análisis detallado de los elementos de prueba, los cuales de la prueba documental que hemos presentado, de la prueba testimonial, de la confesional, de la declaración de parte, en algunos casos de la prueba pericial, y también de apoyarnos con jurisprudencia en cada caso concreto. Eh, Específicamente para que con cada una de estas probanzas podamos demostrar los hechos que se vinieron relatando dentro del proceso, para que finalmente con esta prueba efectivamente llegar a demostrar todas las pretensiones que se formularon dentro de la demanda o de ese proceso. Y que esas son, dentro de esa pretensión, de esa solicitud, que es lo que requiere la parte para la solución, digamos, de su conflicto. Eh, este, esta serie de alegatos que realiza la parte, pues debe ser obviamente con pleno conocimiento de todos y cada uno de los elementos de prueba, pudiendo desarrollarlos uno a uno, haciendo mención de los mismos, ¿verdad? Y pues haciendo una relación, ¿verdad? Con los hechos y cada una de las probanzas, para que al final se pueda convencer al juez que lleva el caso o al tribunal que lleva el caso, en ese sentido, de que existe una necesidad de la parte de que concluyan y definan conforme lo que uno ha solicitado en el escrito, ¿verdad? En este caso, digamos que la pretensión de uno sea la que venga a tener valor en el análisis final que hacen pues los jueces, ¿verdad? La pregunta 9, sobre si el recurso debe ser fundamentado, ¿verdad?, dentro de la audiencia. Bueno, primero que todo, tener presente que el recurso es el medio de impugnación para tratar de hacer valer un derecho que uno considera que se violentó. Por ejemplo, la legítima defensa, el debido proceso, es esa posibilidad que contamos los defensores en general de mostrar nuestra inconformidad con lo resuelto. Em, y obviamente tenemos que manejar la necesidad de demostrar, digamos, que ese motivo impugnado de esa resolución o de esa sentencia, obviamente sí debe de expresarse claramente, ¿verdad? Ese deber de sustentarlo o fundamentarlo. Por lo tanto, entonces, esa apelación debe de hacer referencia a los hechos violentados, y no solo a los hechos violentados y esa oposición que se lanza en ese momento, sino relacionarlos directamente con los fundamentos de derecho que le asisten, ¿verdad? Con el análisis de por qué esa persona resolvió en esa forma cuando esos artículos, por ejemplo, hacen un análisis contrario, ¿verdad?, a lo que esa persona resolvió. Entonces, efectivamente, sí se debe de hacer, obviamente, una fundamentación expresa, ¿verdad?, tanto de las leyes como de los artículos, los reglamentos, y la jurisprudencia que fue considerada por uno en ese momento como violentada, ¿verdad?, dentro de esa audiencia.
mostrar obviamente la oposición, pero claramente con la fundamentación respectiva, como dije, de todos los artículos, ¿verdad? Y todas las leyes que también están tendientes a demostrar que el juez incurrió en una resolución errónea a criterio de cada defensor. Finalmente, con relación a la pregunta número 10, ¿cómo debe de expresarse, digamos, los agravios dentro de un recurso? Bueno, primero indicar qué sería el agravio. El agravio es el daño, la afectación, la lesión a los derechos, el escrito que uno considera debe de razonarse de forma analítica y crítica los aspectos de esa sentencia que uno trata de demostrar que fue errónea o injusta, ¿verdad? Entonces es básicamente concretizar esos errores de la sentencia, demostrando una violación legal o una interpretación. En términos generales, eh, dentro de las sentencias existen una gran variedad de agravios, como podría ser que no existiera congruencia, una violación al derecho de defensa, a la convencionalidad, a la proporcionalidad, a la sana crítica, falta de fundamentación, un análisis contradictorio, falta de valoración de los elementos de prueba, que exista un análisis de prueba desactualizada, violación a la convencionalidad. Eso, digamos, en términos generales. Sin embargo, ya específicamente en el agravio del recurso en sí que uno esté apelando, ya el mismo debe de darse un razonamiento relacionado con las circunstancias del caso concreto, tendiente a demostrar la violación inexacta de la interpretación de la ley que uno considera debió ser bien fundamentada, ¿verdad? Dentro de esa sentencia, pero que según nuestra valoración, consideramos que fue omisa, contradictoria y violatoria. Estos agravios, finalmente, deben de ser expresados de forma separada del resto del análisis de lo que uno está, digamos, apelando dentro de la sentencia o de los motivos en sí de la inconformidad. Viene a ser básicamente como la conclusión de esa sentencia, el agravio, el punto, digamos, más álgido de lo que uno hace en la alegación de forma más resumida y analítica. Agradezco mucho la participación de la licenciada Fiorella Rodríguez Bardí en este podcast que será de valiosa importancia en el curso de litigio de materia de pensiones alimentarias y familia para la defensa pública. Muchísimas gracias por la participación en esta entrevista.